En marzo del año 2000 aparecía ahorcado en circunstancias dudosas el artista Mark Lombardi. Efectivamente, con 48 años de edad dejaba a este mundo uno de los artistas contemporáneos más controvertidos, cuya genialidad aún nos es difícil dimensionar. Fue encontrado muerto en su apartamento de 300 pies cuadrados y allí, junto a su vida, se acabó el ciclo de sus obras. Fue encontrado colgado de una viga. Él cometió suicidio, dijo la policía, y repitieron en su entorno. El 11 de septiembre de 2001, uno de los personajes de sus obras, llamadas por él mismo estructuras narrativas, consiguió mucho más de 15 minutos de fama. Este personaje era un tal Osama Bin Laden. Día después del atentado a las Torres Gemelas, el FBI entraba en el Whitney Museum para examinar cuidadosamente una de las obras de Lombardi allí expuesta, a la búsqueda de pistas del famosísimo Osama and Relationships. Haciendo uso únicamente de documentación pública, artículos periodísticos y libros de investigación, Lombardi estudió las enmarañadas interconexiones entre miembros destacados del mundo de la política y los lobbies de las grandes entidades financieras, retratándolas en extraños dibujos compuestos por flechas, círculos, nombres y fechas. Sus investigaciones no se convertían en libros ni en artículos periodísticos, sino en obras de arte que componían un código en el cual aparecía información encriptada, relaciones político-financieras, conexiones secretas, tramas ocultas, vinculaciones turbias, sociedades secretas, operaciones mafiosas y asociaciones ilícitas que involucraban al gobierno de los Estados Unidos con la venta ilegal de armas y el narcotráfico. El famoso escándalo Irán-Contras fue estudiado con minuciosidad por Lombardi. Nombres polémicos como los de Oliver North, el coronel de los marines que mintió frente al Congreso de los Estados Unidos sobre sus ventas de armamento a los contras de Irán en los años 80, aparecen descritos con lujo de detalle en sus obras. En el dibujo, Oliver North, Lake Reserves of Panama and the Iran-Contras Operation, 1984-1986, pareciera narrarse a la perfección el entramado de relaciones que configuraron aquellos episodios. Mucho antes de que el caso tome repercusión pública, Lombardi ya había profetizado de qué manera Lake Reserves, una compañía ideada por North para ocultar la venta de armas a los supuestamente moderados contras en Irán, no existía. En 1986, sus cuentas fueron intervenidas en Suiza, aunque North fue eximido del juicio por inmunidad diplomática. Hoy en día North es recordado por su implicación en el escándalo, donde se dio a conocer de qué manera ilícita se vendieron armas a Irán para poder financiar a los contrarrevolucionarios o directamente llamados contras de Nicaragua durante la presidencia de Ronald Reagan, el cual le despidió en 1986 por mentir a sus superiores y actuar sin su consentimiento. Su participación le costó ser condenado, aunque nunca ingresó en prisión, dado que su testimonio público le garantizaba la inmunidad. Hoy en día trabaja para la cadena conservadora Fox News Channel. También es colaborador militar en la exitosa saga de videojuegos Call of Duty, encargada de difundir valores masónicos y banalizar la idea de que John F. Kennedy fue asesinado por un sicario bajo los efectos del MK Ultra. Lombardi también retrató las relaciones comerciales entre la familia Bush y la familia Laden, mucho antes incluso de que el famoso Bill Cooper, estudioso del nuevo orden mundial, también muerto en dudosas circunstancias, lo denunciara en su programa de radio. Una de las obras más famosas de Lombardi es un epigrama que reúne a través del empresario vinculado a la CIA James Budd a inversiones saudíes en Estados Unidos, a los Bush y a los Bin Laden en 1997. El padre de Osama, Sheikh Salim, había iniciado relaciones con los Bush a través de Budd, y ambas familias tenían intereses puestos en el control de yacimientos energéticos de Afganistán. Luego del atentado del 11S, George Bush se mostraba ante la prensa norteamericana encolerizado, llamando a su antiguo partener, Osama Bin Laden, el anticristo.
La obra de Lombardi titulada George Bush, Harken Energy and Jackson Stephens, 1979-1990, desmenuza con un nivel de detalle escalofriante toda la información que, tiempo después del atentado, parecía novedosa y reveladora en el documental de Michael Moore, Fahrenheit 9/11. Esta esquematización rizomática, composición pictórica organizada, a veces horizontalmente, a veces circularmente, no constituía una mera asociación libre de ideas, sino la manifestación gráfica de años de investigación. Cada pieza de Lombardi constituye en sí misma un mapa conceptual digno de ser estudiado, sobre el que cabrían un sinnúmero de conclusiones y posibles respuestas a lo que aún hoy acontece a nivel mundial. En el momento de su muerte, en Williamsburg, Brooklyn, Lombardi estaba abriéndose camino como artista con apoyo de grandes figuras del mundo artístico, tales como Fred Tomaselli. Nacido en 1951, Lombardi estudió Historia del Arte en la Universidad de Siracusa y se graduó en 1974. Incluso antes de acabar la carrera, Lombardi destacó como documentalista. Cuando era director de investigación, se encargó del soporte fáctico de la exposición Teapot Dome to Watergate, una muestra de collage en el Museo Everson de Siracusa que documentaba la larga historia de los escándalos gubernamentales en Estados Unidos. James Haritas, entonces director del Museo Everson, se mudó a Houston para hacerse cargo del Museo de Arte Contemporáneo y eligió a Lombardi como comisario. Este puesto lo mantuvo durante 2 años, al cabo de los cuales se convirtió en el bibliotecario de referencias del Fondo de Arte de la Biblioteca Pública de Houston. Lombardi almacenaba sus descubrimientos en cajas de zapatos repletas de fichas, que a su muerte sumaban unas 14.000. Obviamente, tal cantidad de información le resultaba abrumadora. Tenía que encontrar otro modo de presentar lo que sabía. La representación esquemática o visual de su conocimiento consiguió que la mayor parte del material fuera fácilmente asimilable, aunque también es cierto que persistía cierta complejidad de influencia difícil de comprender. En otra de sus obras, Inner Sanctum, The Pope and His Bankers, Michele Sindona and Roberto Calvi, 1959-1982, observamos una abundante cantidad de datos sobre una hoja de papel de más de 3 metros de largo. Desde el punto de vista artístico resulta difícil encontrar fallos al dibujo, con sus líneas elípticas que conectan elegantemente los nexos de información. Sindona, un abogado de origen humilde, cayó rápidamente en las redes de la mafia. Tras mudarse a Milán, se hizo socio de la familia Gambino, que le puso a cargo del dinero recaudado por la venta de heroína. Otros negocios encabezados por Sindona generaron pérdidas y fue declarado corrupto al poco tiempo. Murió envenenado en prisión mientras cumplía cadena perpetua para ordenar el asesinato de un contrario. Calvi, presidente del segundo banco privado más grande de Italia, mantenía una estrecha relación con el Vaticano. Como administrador del Banco Ambrosiano, exportó unos 27 millones de dólares fuera del país. Más tarde, en junio de 1982, el banco quebró. Se calcula que su deuda rondaba los 1.500 millones de dólares americanos. Ese mismo año fue hallado muerto en Londres, muy probablemente asesinado en un acto rituálico. Tanto Sindona como Calvi pertenecían a logias masónicas irregulares. Propaganda Due, más precisamente, presidida entonces por Licio Gelli. Los vínculos de estos hombres con la Santa Sede y otros contactos se muestran magistralmente reconstruidos en el dibujo de Lombardi, cuya orientación apaisada apunta a una comunidad de miembros casi iguales, en lugar de una jerarquía escalonada. Hasta el Vaticano estaba involucrado en los problemas del banco, como demuestra el pago de 224 millones de dólares americanos a los acreedores del Banco Ambrosiano. Si bien se ha intentado asociar la imagen de Lombardi con la de un anarquista de extrema izquierda, paranoico y con una visión conspirativa de la historia, muchas de estas rotulaciones han estado más cerca de ser intentos de descalificar su persona
por no poder descalificar el contenido genuino de su obra, basada en general en abundante material archivístico y documental. Lo cierto es que Lombardi denunciaba, por ejemplo, en sus estructuras narrativas, que el ejército de Estados Unidos no era un ejército nacional, sino imperialista, ejército que hoy tiene presencia en 132 países. Lombardi mostraba que las decisiones de gobierno en torno a la política exterior norteamericana estaban direccionadas por la influencia de lobbies corporativos y financieros que obtenían importantes lucros con las armas que se vendían al terrorismo que luego se proponía combatir. No solo daba nombres, fechas y describía maniobras, sino que lo hacía en muchos casos con anterioridad que tales operaciones se lleven a cabo. La consecuencia de su genio y compromiso con la verdad tuvo su saldo claro. Hace 16 años, el pintor Marc Lombardi fue encontrado ahorcado en su casa. El presuroso informe policial que aseguraba que se había suicidado nunca fue contrastado con una investigación más profunda de su trágico final. Muchos sabían que su trabajo lo había puesto en el ojo de la tormenta y que había cosechado muchos y muy poderosos enemigos. Pero eso no fue suficiente para que se lleven adelante investigaciones que partieran de la hipótesis de un homicidio para acallarlo, para silenciarlo.